Hola jóvenes, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar viendo los temas en relación a la evolución. Ya hemos comentado en temas anteriores acerca de Darwin y sus investigaciones, sus viajes alrededor del mundo, sus grandes aportes a la teoría de la evolución, y precisamente es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución de Darwin. Vamos a conocer de qué nos habla y vamos a conocer un poco de su historia. De manera general, bueno, ya comentamos que Darwin fue uno de los principales naturalistas, no solo de su época, sino dentro de toda la historia de la biología y de las ciencias naturales. Por lo tanto, él es una de las figuras o de las principales figuras destacadas dentro de la biología. Antes de entrar de lleno a lo que es la teoría de Darwin, vamos a comentar una teoría que existió antes que la de él, que pues tuvo ciertos puntos relacionados con la teoría de la evolución, pero trataba de explicarlo de una manera un poco diferente. Esta teoría la propuso el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck. De hecho, esto se conoce como lamarckismo. Lamarck propuso bueno, que los organismos iban cambiando, se iban modificando, iban evolucionando, pero no como lo proponía Darwin, sino se daba este cambio porque los seres vivos usaban o dejaban de usar ciertos órganos del cuerpo, y este uso y desuso hacía que ciertas partes se fueran como atrofiando, y esto se lo heredaban a sus descendientes. Cuando se ejemplifica esta teoría, se habla siempre de las jirafas. Lamarck decía que las jirafas estiraban su cuello para alcanzar el alimento más alto, pero este cuello se estiraba después de muchos intentos, y que ese cuello estirado se lo heredaban a su descendencia. Tenía más o menos la idea, aunque la forma de explicar la evolución de los seres vivos es un poco diferente. Eh, bueno, antes de hablar directamente de Darwin, es importante mencionar a otro gran naturalista, otro gran científico, eh, Alfred Russel Wallace. Fue contemporáneo de Darwin, fue un naturalista y explorador también británico, de hecho era conocido de él, y él propuso una teoría también de la evolución. De manera general, Wallace estuvo viajando a través de Indonesia y Malasia, y observaba cómo los organismos en diferentes zonas eran muy parecidas. Algo así como cuando Darwin observaba en las Islas Galápagos, o cuando observaba los restos fósiles. Él hizo lo mismo, pero sus observaciones las hizo en el sudeste asiático, en estos países que acabo de mencionar, y poco a poco fue dándole forma a estas ideas que él tenía, y hasta que en un momento llegó a formar ya un texto bastante grande, pero bueno, antes de publicarlo, quiso que Darwin le diera un vistazo. Wallace no sabía nada de lo que Darwin estaba haciendo y de los viajes que hizo a través de Sudamérica y de todo el mundo. Entonces, cuando Darwin observó el texto de Wallace, prácticamente o sea, se sorprendió cómo era que él a la misma, a la, había llegado a la misma conclusión de que las especies van cambiando a través del tiempo, a la que había llegado él también. Entonces, cuando pasó esto, Darwin fue como que el que se llevó el crédito, porque tenía más conocidos, y empezó a mover sus contactos, y precisamente él fue el primero que publicó su teoría, o que presentó su teoría el mismo día que lo presentó Wallace. En el mismo evento ambos presentaron su teoría, pero Darwin se quedó con el crédito porque él fue el primero que habló en ese evento. Entonces, por eso muchas veces a la teoría de Darwin se le conoce como teoría de la evolución de
Darwin-Wallace. Entonces, en 1958, Darwin y Wallace, luego de numerosos viajes por el mundo, el estudio fósil y retomando ideas de autores previos, cada uno por su cuenta llegaron a la conclusión de que las especies cambian con el tiempo. Es decir, aquí no hubo plagio de nadie, sino que simplemente llegaron a la misma conclusión a través de observaciones de diferentes organismos en diferentes zonas del mundo. Darwin, por ejemplo, principalmente en las Islas Galápagos, Wallace en las islas de Indonesia y Malasia. Entonces, a través de esas observaciones llegaron a los mismos resultados. Prácticamente era la misma teoría a la que ambos llegaron. Aquí hay algo importante. Bueno, la teoría de Darwin-Wallace, se basa en tres principios, la teoría de la evolución. Estos tres principios son los siguientes. Primero, en la naturaleza va a haber una superproducción. En este caso, por ejemplo, cuando un organismo tiene muchos descendientes, desgraciadamente tienen más de los que van a poder sobrevivir. Por eso dice que la naturaleza es más fecunda, pues nacen muchos más animales y plantas de los que pueden llegar a sobrevivir. Imagínense la cantidad de insectos que existen en el mundo y que todos estas crías o estos nuevos organismos sobrevivieran a una edad adulta y se lograran volver a multiplicar, serían pues cantidades bastante grandes. Por eso es que en la naturaleza se nacen más organismos de los que pueden sobrevivir. Y el punto 2 es que todos los organismos van a presentar una variabilidad. Ya comentamos esta parte de variabilidad. Es decir, van a tener pequeñas diferencias entre sí. A lo mejor uno es más claro, uno es más oscuro, uno es más gordo, más delgado, diferentes características. Uno tolera más cierta temperatura y otro no. Entonces, esas variaciones van a ser transmitidas a sus descendientes. Y el punto número 3, que ya lo comentamos bastante, es la selección natural, que los organismos con variaciones más favorables están más adaptados para un determinado ambiente y van a tener una mayor probabilidad de sobrevivir. Por ejemplo, si llegaran a ser un oso negro en el Ártico, estaría en una total desventaja debido a que el ambiente en el que está no le sería digamos, propicio para que éste pudiera desarrollarse. Se contrastaría bastante con el ambiente en el que se encontrara. Y entonces se supone que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos diferentes. Eso quiere decir entonces que todas las especies provienen de un mismo ancestro. Eso fue lo que Darwin propuso. Todas las especies provienen de un origen común, del cual se fue diversificando gracias a la selección natural. Es decir, si vemos esta imagen, este esquema, podemos ver la clasificación de los organismos actuales y en la parte de abajo vemos los organismos más primitivos y en el tronco de ese árbol nosotros encontramos a los seres vivos más sencillos, aquellos que están compuestos por una sola célula sin núcleo, los organismos procariotas. Entonces, también nosotros podemos formar un árbol de la vida en el que en cada extremo corresponde a un grupo de seres vivos, plantas, animales, vertebrados, microorganismos, y mientras más lejos estén de la raíz, más, digamos, más especialización o mayor diferencia van a tener de los que se encuentran cerca del tronco. Es decir, van especializándose, van adaptándose, van cambiando, van evolucionando y al final de un solo organismo que existió hace millones de años, miles de millones de años, se creó la gran diversidad de seres vivos con los que nos podemos encontrar en la actualidad. De manera general, eso es lo que nos dice la teoría de la evolución de Darwin-Wallace. Para probar esto, bueno, Darwin y aparte de otros científicos posteriores se apoyaron en una serie de evidencias que ayudaron a darle forma o a comprobar esto que decían. Uno de ellos es la anatomía comparada. Por ejemplo, si analizamos la mano de una persona con la pata de un caballo
la aleta de una ballena y el ala de un delfín, de un murciélago, podemos nosotros ver la similitud que existe dentro de las estructuras de los huesos como tal. La embriología comparada es cómo se van desarrollando los seres vivos desde que es la fecundación, que ya vimos también esta parte, hasta que nace o hasta que sale un organismo ya desarrollado. Las estructuras vestigiales que vamos a ver en el siguiente tema, que hacen referencia a ciertos órganos que ya no tienen una función determinada en el cuerpo. Igual el registro fósil, que ya lo abordamos bastante también, los tipos de fósiles, es decir, nos van a dar una idea de qué organismos existieron en épocas pasadas. La biogeografía, que también ustedes ya saben que estudia la diversidad de seres vivos y su distribución, también nos ayuda a darnos una idea de cómo los seres vivos se van diversificando y se fueron distribuyendo en ciertas regiones específicas del mundo. Por eso es que en algunas zonas aisladas, como puede ser eh, Australia, encontramos una diversidad de mamíferos muy diferentes a los que vamos a encontrar, por ejemplo, en Norteamérica o de los que encontramos en Europa. Las evidencias moleculares también hacen referencia a toda esta estructura del ADN y lo que nos puede llegar a aportar en el estudio. Nos puede dar un parentesco de las especies y nos puede indicar qué especies están más relacionadas entre ellas o qué relación existe entre una especie y otra. Pasando a otro punto, este aspecto también lo abordamos ya anteriormente, nada más era como para recalcar lo que es la selección artificial. Ya comentamos que es selección natural y en temas anteriores vimos que es selección artificial. Solamente como para cerrar este tema, la selección artificial es una técnica de control reproductivo mediante el cual el hombre va a alterar la constitución genética de un organismo, ya sea una planta, un animal doméstico, un organismo dedicado a la alimentación, a la ganadería principalmente, y podemos ver cómo a lo largo del tiempo esta selección artificial va dando lugar a que se vaya diversificando las formas, las variedades de las mismas especies dentro digamos, de esta selección artificial. Todas las variedades domésticas se formaron a partir de la selección artificial, es decir, todas las razas de perros, todas las razas de vacas, las razas del maíz, todas provienen de una misma especie y se han formado por medio de esta selección artificial. Aquí un ejemplo claro, esta verdura, Brassica oleracea, que es una planta silvestre que ha dado lugar a todas estas formas comestibles que nosotros conocemos, como puede ser la col de Bruselas, el brócoli, la coliflor. Es la misma planta, pero gracias a esta selección artificial se ha logrado seleccionar ciertas características favorables que se han ido, digamos, aprovechando principalmente en este caso para alimentación humana. De manera general, eso es lo que nos indica la ley la teoría de la evolución. Nos habla entonces de todos estos aspectos que hemos estado abordando en temas anteriores y lo podemos resumir entonces en esta ocasión en esta teoría que Darwin publicó en su época y que actualmente sigue vigente con unas ligeras modificaciones, pero que sigue muy actual todavía. Eso sería todo por el tema del día de hoy y que tengan ustedes muy bonito día.